Hay cosas que uno nunca quiere descubrir sobre su familia, secretos que es mejor dejar enterrados, literalmente. Pero a veces, cuando menos lo esperas, la verdad sale a la luz de la forma más perturbadora posible. Y cuando eso pasa, ya no puedes hacer como si nada, ya no puedes dormir tranquilo, ya no puedes mirar las fotos familiares de la misma manera. Mi nombre es Daniel, tengo 26 años, y creo que mi abuelo, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me compraba paletas en el parque, que siempre olía a colonia Old Spice y tabaco, podría haber sido un asesino en serie. Y lo peor de todo es que nadie más parece verlo, o tal vez sí lo ven, pero prefieren no decir nada. Antes de que sigas escuchando, quiero que sepas que esta historia va a cambiar la forma en que ves a las personas mayores a tu alrededor, a esos abuelos amables que saludan en la calle. Si te gusta este tipo de relatos, suscríbete al canal, porque las historias más perturbadoras son las que suceden en familias que parecen normales. Y créeme, esta es una de esas. Todo empezó hace 3 meses, cuando mi abuelo Ernesto murió. Fue súbito, un infarto mientras dormía. Tenía 84 años, había vivido una vida larga y aparentemente tranquila en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México. Una casa antigua, de esas con techos altos, patios interiores con plantas que nadie cuidaba bien, pisos de mosaico desgastado y ese olor a humedad y madera vieja que tienen todas las construcciones de más de 100 años. Mi papá y mis tíos decidieron que yo me quedaría con la casa. Decían que el abuelo siempre había querido que yo la tuviera, que éramos muy unidos, que yo era su favorito. En ese momento me sentí honrado. Ahora, a veces desearía que se la hubieran quedado ellos. La casa estaba llena de cosas, muebles antiguos, libreros repletos de libros que nadie había tocado en décadas, cajas apiladas en cada rincón. Mi abuelo era de esa generación que no tiraba nada. Tenía recibos de luz de los años 70, periódicos amarillentos, cartas escritas a mano en sobres sin abrir. Durante las primeras semanas, solo hice lo básico. Limpié un poco, tiré la comida que se había echado a perder en el refrigerador, ventilé las habitaciones. La idea era ir poco a poco, sin prisa. Total, no tenía que mudarme de inmediato, pero las noches en esa casa eran extrañas. Yo vivía en un departamento moderno en la Narvarte, con vecinos ruidosos y luz de la calle que entraba por las ventanas. Aquí, en Coyoacán, todo era silencio, un silencio tan profundo que podías escuchar el crujido de la madera, el goteo de una llave mal cerrada en el baño, el roce de las hojas del laurel en el patio cuando había viento. La primera noche que me quedé a dormir fue un viernes. Mis amigos habían insistido en que saliéramos, pero yo estaba cansado. Preferí quedarme, pedir una pizza, ver algo en Netflix. Me acomodé en el sillón de la sala, ese sillón verde olivo que el abuelo había tenido desde que yo era niño. Mientras comía, miraba alrededor. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas. El abuelo de joven, con uniforme militar. Mi abuela, que murió cuando yo tenía 5 años, con un vestido floreado en alguna fiesta. Mis papás en su boda. Yo, de bebé, en brazos del abuelo. Todas esas imágenes me hacían sentir bien, como si la familia estuviera ahí, protegiéndome. Pero había una foto que me llamó la atención. Estaba en una esquina, casi escondida detrás de una planta seca. Era del abuelo, mucho más joven, tal vez de 30 y tantos años, parado junto a un coche viejo, un sedán color crema. Sonreía a la cámara, pero había algo en su mirada que me incomodó. No sé cómo explicarlo. Era una sonrisa normal, de esas que pones cuando alguien te toma una foto, pero sus ojos no sonreían. Esa noche dormí mal. Tuve sueños raros, fragmentados. Soñé que caminaba por la casa y todas las fotos estaban vacías, como si alguien las hubiera borrado. Desperté a las 3 de la mañana con la boca seca y un dolor de cabeza leve. Fui a la cocina por agua. La casa estaba completamente a oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana del patio. Mientras llenaba un vaso, escuché un ruido arriba, un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me quedé quieto, con el vaso en la mano, esperando. Nada. Tal vez una rata, pensé. Las casas viejas siempre tienen ratas. Bebí el agua rápido y volví a la sala. No quise subir al segundo piso, no esa noche. Al día siguiente decidí empezar a organizar las cosas del abuelo. Si iba a vivir ahí necesitaba hacer espacio. Comencé por su estudio, una habitación pequeña en el segundo piso que daba al patio trasero. El abuelo pasaba mucho tiempo ahí, leyendo, escribiendo cartas, escuchando su radio antiguo.
Era un lugar que siempre me había dado curiosidad cuando era niño, pero el abuelo nunca me dejaba entrar solo. Decía que tenía cosas importantes de trabajo, papeles que no debía tocar. Ahora, parado frente a la puerta cerrada, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué encontraría ahí dentro? Giré la manija y empujé. La puerta chirrió, como en las películas de terror. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Había un escritorio de madera oscura, un librero, un archivero metálico de 4 cajones y varias cajas de cartón apiladas contra la pared. Empecé por el escritorio. Los cajones estaban llenos de lo que esperabas encontrar en el escritorio de un anciano: bolígrafos secos, clips, una lupa, sobres, estampillas viejas, un calendario de 1998. Nada interesante, pero en el último cajón, el más profundo, había una caja de zapatos. La saqué y la puse sobre el escritorio. Era una caja vieja, de una marca que ya no existe, con la tapa pegada con cinta adhesiva amarillenta. La abrí con cuidado. Dentro había fotografías, muchas fotografías, todas en blanco y negro o en ese color sepia deslavado que tienen las fotos de los años 60 y 70. Empecé a verlas una por una. Algunas eran fotos normales, el abuelo en algún parque, en la playa, en una fiesta, pero había otras que me extrañaron, fotos de mujeres que no conocía, mujeres solas, en lugares públicos, como si las hubieran fotografiado sin que se dieran cuenta. Una mujer en una parada de autobús, otra comprando verduras en un mercado, otra caminando por una calle vacía. ¿Quiénes eran? ¿Por qué el abuelo tenía estas fotos? Seguí revisando. Había recortes de periódico. Los desdoblé con cuidado, porque el papel estaba muy frágil. Eran noticias de la sección policíaca, mujeres desaparecidas en la Ciudad de México durante los años 60 y 70. Leí los titulares: joven secretaria desaparece sin dejar rastro, familia busca a hija de 23 años, tercer caso de desaparición en el mismo barrio. Las fechas coincidían. Todas las notas eran de un periodo de unos 10 años, entre 1965 y 1975. Sentí un escalofrío. ¿Por qué el abuelo guardaba esto? Tal vez era coleccionista de noticias raras, pensé. Algunas personas hacen eso, pero entonces vi algo que me heló la sangre. En una de las fotos de las mujeres, en el fondo, borroso pero inconfundible, estaba el mismo coche crema de la foto que había visto la noche anterior, el sedán del abuelo. Cerré la caja y me alejé del escritorio. Necesitaba aire. Bajé las escaleras casi corriendo, salí al patio y me senté en una banca de hierro oxidado que estaba junto a la bugambilia. Respiraba rápido, como si hubiera corrido una maratón. ¿Qué acababa de encontrar? Era posible que... No podía ser. Mi abuelo era un hombre bueno, un poco reservado, sí, pero bueno. Había trabajado toda su vida en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se había jubilado con una pensión modesta, había criado a sus hijos, había sido buen esposo, buen padre, buen abuelo. No podía ser lo que estaba pensando. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez esas mujeres eran amigas suyas. Tal vez los recortes eran de casos que le llamaban la atención por alguna razón de trabajo. Tal vez yo estaba viendo cosas donde no las había. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que algo no estaba bien. Pasé el resto del día tratando de distraerme. Limpié la cocina, organicé la alacena, tiré una bolsa enorme de basura, pero no podía dejar de pensar en esa caja, en esas fotos, en esos recortes. Cuando llegó la noche, volví al estudio. Esta vez revisé el archivero metálico. Los primeros 3 cajones estaban llenos de papeles aburridos: recibos, facturas, documentos de la casa, escrituras, comprobantes de pago, pero el 4.º cajón estaba cerrado con llave. Busqué en el escritorio, en los otros cajones, en toda la habitación. Nada. No encontré la llave. Eso me frustró y me inquietó al mismo tiempo. ¿Qué habría ahí dentro que necesitaba estar bajo llave? Me senté en la silla del escritorio y miré el cajón cerrado durante largo rato. Podía forzarlo, pensé, pero algo me detenía. Tal vez era miedo de lo que podría encontrar. Esa noche volví a dormir mal. Esta vez soñé con las mujeres de las fotografías. Estaban todas de pie en una fila, mirándome sin expresión. Querían decirme algo, pero no podían hablar. Detrás de ellas estaba el abuelo, con su sonrisa que no llegaba a los ojos. Desperté sudando, con el corazón latiéndome en los oídos. Eran las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio.
pero no era un silencio tranquilo, era un silencio expectante, como si la casa estuviera esperando a que pasara algo. Me levanté, fui al baño, me eché agua fría en la cara. En el espejo, mi reflejo se veía pálido, con ojeras profundas. Parecía que no había dormido en días. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido investigando o habrías dejado todo como estaba? Si crees que habrías seguido adelante, dale like a este video. Si habrías huido de esa casa y nunca vuelto, déjamelo en los comentarios, porque yo, a pesar del miedo, decidí seguir. Al día siguiente llamé a mi papá. Le pregunté si sabía algo sobre el trabajo del abuelo, si alguna vez había mencionado casos de desapariciones o algo relacionado con la policía. Mi papá se rió. Me dijo que el abuelo era burócrata, que pasaba los días revisando permisos de transporte. Nada emocionante. Le pregunté si conocía a alguna de las amigas del abuelo, mujeres que hubieran sido cercanas a él. Mi papá se quedó callado un momento. Luego dijo que el abuelo era muy reservado con su vida personal, que mi abuela había sido la única mujer importante en su vida, que después de que ella murió, el abuelo se volvió aún más solitario. Eso no me ayudó. Colgué sintiéndome más confundido que antes. Decidí buscar información en internet. Pasé horas leyendo sobre desapariciones en la Ciudad de México durante los años 60 y 70. Había muchas, demasiadas. Algunas nunca se resolvieron, otras terminaron encontrando cuerpos, pero sin culpables. Busqué los nombres que había visto en los recortes de periódico. Encontré algunos artículos digitalizados en hemerotecas virtuales. Las historias eran trágicas. Mujeres jóvenes, con toda una vida por delante, que un día simplemente desaparecieron. Sus familias las buscaron durante años. Algunas todavía las buscan. Leí testimonios de hermanas, madres, hijas. Todas decían lo mismo. Eran mujeres normales, con trabajos normales, que un día salieron de sus casas y nunca regresaron. No había patrones claros, no había conexiones evidentes, o al menos no las había hasta ahora. Empecé a obsesionarme. Dejé de salir con mis amigos, dejé de ir al gimnasio. Me pasaba las noches en el estudio del abuelo, revisando cada papel, cada foto, cada anotación en los márgenes de los periódicos. Encontré un diario. Estaba escondido detrás de unos libros en el librero. Era un cuaderno de pasta dura, con las páginas amarillentas y la tinta desvanecida. La letra era del abuelo, inconfundible. Escribía con una caligrafía perfecta, como las que enseñaban en las escuelas antiguas. Empecé a leerlo con las manos temblorosas. Las primeras entradas eran aburridas. Cosas del día a día. Hoy fui a la oficina, revisé expedientes, comí con Martínez. Pero después, las entradas se volvían más raras. Hablaban de proyectos, de sujetos, de observaciones. Nunca mencionaba nombres, solo iniciales. Hoy seguía a M desde su trabajo hasta su casa. Toma la misma ruta todos los días. Sale a las 6 de la tarde. R. Vive sola. No tiene familia cerca. Nadie preguntaría por ella si desapareciera. Mi estómago se revolvió. Esto no podía ser real. No podía ser mi abuelo escribiendo esto. Seguí leyendo. Las entradas se volvían más detalladas. Describían rutinas, horarios, lugares. Algunas hablaban de encuentros. Hoy hablé con C en el mercado. Es más joven de lo que pensaba. Tal vez 25 años. Confía fácilmente. No había nada explícito. No había confesiones directas. Pero el tono, la forma en que escribía sobre estas mujeres, era escalofriante. Las trataba como objetos de estudio, como experimentos. En una de las últimas entradas, fechada en 1974, escribió algo que me hizo soltar el diario. Hoy terminé con L. Fue más difícil de lo esperado. Tardó más en ceder, pero al final, como todas, cedió. Ahora descansa en el lugar que le corresponde. El lugar donde todas descansan. Cerré el diario de golpe. Me temblaban las manos. Sentía que iba a vomitar. ¿Qué significaba eso? El lugar donde todas descansan. ¿Dónde era ese lugar? Me levanté de la silla y empecé a caminar por la habitación, respirando profundo, tratando de calmarme. Tenía que pensar con claridad. Tenía que decidir qué hacer con esto. ¿Debía ir a la policía? ¿Qué les diría? Encontré un diario antiguo y creo que mi abuelo muerto era un asesino. Se reirían de mí. O peor, pensarían que estoy loco. Necesitaba más evidencia. Necesitaba pruebas concretas. Volví a mirar el archivero metálico. El cuarto cajón, el que estaba cerrado con llave. Ahí debía haber algo.
Tenía que abrirlo. Bajé a la cocina. Busqué herramientas en el cuarto de servicio. Encontré un desarmador y un martillo. Subí de nuevo al estudio. Me arrodillé frente al archivero y metí el desarmador en la ranura del cajón. Hice palanca. El metal crujió. Golpeé con el martillo. 1, 2, 3 veces. Finalmente, el cajón se abrió con un sonido metálico y seco. Dentro había una carpeta. Solo una. Era de cartón grueso, color manila, con la palabra privado escrita en marcador negro en la portada. La saqué con cuidado y la puse sobre el escritorio. La abrí. Y ahí fue cuando supe, sin ninguna duda, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Dentro de la carpeta había más fotografías, pero estas no eran como las otras. Estas eran fotos de mujeres, muertas. No eran fotos gráficas, no había sangre ni violencia visible, pero estaba claro que estaban muertas. Yacían en posiciones extrañas, con los ojos cerrados, en lugares oscuros que parecían sótanos o habitaciones sin ventanas. Algunas estaban vestidas, otras no. Todas tenían expresiones serenas, como si estuvieran durmiendo, pero no dormían, estaban muertas, y mi abuelo había tomado esas fotos. Lo sabía porque en una de ellas, reflejado en un espejo al fondo, se veía parte de su rostro. Era él. Me alejé del escritorio tambaleándome. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Me apoyé contra la pared, respirando entrecortadamente. Esto era real. Mi abuelo había matado a esas mujeres. No sé cuántas, no sé durante cuánto tiempo, pero lo había hecho, y nadie lo supo. Vivió toda su vida como un hombre respetable, crió a su familia, fue querido por sus nietos, y todo el tiempo guardaba este secreto monstruoso. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré por esas mujeres, por sus familias, por mi familia, por el abuelo que creía conocer y que resultó ser un extraño, un monstruo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Tal vez 1 hora, tal vez más. Cuando finalmente me levanté, sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme con esto. Tenía que decirle a alguien. Pero primero necesitaba entender. Necesitaba saber dónde estaban esas mujeres. El diario hablaba de un lugar donde todas descansan. ¿Dónde? Volví a leer el diario, esta vez buscando pistas sobre ubicaciones. Había menciones vagas a el sótano, el cuarto del fondo, el jardín. Pero esta casa no tenía sótano, o al menos no que yo supiera. Bajé al primer piso y empecé a revisar cada habitación. La sala, el comedor, la cocina, el baño, el cuarto de servicio. Nada. Salí al patio trasero. Era grande, con plantas medio muertas, un árbol de aguacate viejo y una fuente de piedra que ya no funcionaba. Caminé por todo el patio, buscando algo fuera de lugar, y entonces lo vi. En una esquina, medio escondido por unas macetas grandes, había una trampilla de metal. Estaba oxidada y cubierta de tierra y hojas secas, como si no se hubiera abierto en décadas. Me arrodillé junto a la trampilla, la limpié un poco con las manos. Tenía un candado viejo y oxidado. Lo golpeé con una piedra hasta que se rompió. Abrí la trampilla. Abajo había una escalera de concreto que bajaba a la oscuridad. El olor que salió de ahí era horrible, a humedad, a encierro, a algo podrido. Saqué mi celular y encendí la linterna. Bajé despacio, escalón por escalón. La escalera tenía unos 10 peldaños. Al final había una puerta de madera. La empujé. Se abrió con un chirrido largo y agudo. Y entonces vi lo que había al otro lado. Era un sótano, pequeño, de unos 4 metros por 4. Las paredes eran de ladrillo desnudo, el piso de tierra apisonada, y en el centro del piso había cruces, pequeñas cruces de madera, como las que se ponen en las tumbas improvisadas. Conté, 9 cruces, 9 mujeres, todas enterradas ahí, bajo la casa de mi abuelo, bajo la casa donde yo había jugado de niño, donde había celebrado cumpleaños, donde había pasado navidades. Salí del sótano casi corriendo. Subí la escalera, cerré la trampilla y me alejé de ahí como si el lugar estuviera en llamas. Volví a la casa, fui directo al baño y vomité. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Luego me senté en el piso del baño, con la espalda contra la pared, y me quedé ahí, temblando. Tenía que llamar a la policía. Tenía que denunciar esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo explicarles que mi abuelo,
Un hombre que murió hace 3 meses era un asesino en serie. ¿Cómo procesarían esto mi papá y mis tíos? ¿Cómo viviríamos todos con la vergüenza, con el peso de saber que compartimos la sangre de un monstruo y las familias de esas mujeres, después de tanto tiempo, finalmente sabrían qué pasó con sus hijas, hermanas, madres? Pero, ¿eso les daría paz o solo les abriría heridas viejas? Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, mirando las fotografías en las paredes. El abuelo en cada una de ellas, sonriendo, abrazando a sus nietos, cortando el pastel de cumpleaños. ¿Cómo era posible que esa persona fuera capaz de lo que había hecho? ¿Cómo convivían esas dos versiones de él? ¿El abuelo amoroso y el asesino? ¿Era toda su vida una actuación? ¿O realmente nos quería, a su manera retorcida? Estas preguntas me atormentaban, y lo peor es que nunca tendría respuestas, porque él ya no estaba. Se llevó sus secretos a la tumba, bueno, casi todos, porque yo los había encontrado. Al amanecer tomé una decisión. Llamé a la policía. Les dije que había encontrado algo perturbador en la casa de mi abuelo y que necesitaba que vinieran. Llegaron 2 patrullas. Les mostré el diario, las fotos, el sótano. Vi cómo las expresiones de los policías cambiaban de escepticismo a horror. Llamaron refuerzos. Trajeron equipos forenses. Acordonaron la casa. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno mediático. Los noticieros hablaban del monstruo de Coyoacán, publicaban fotos del abuelo, entrevistaban a vecinos que decían cosas como: siempre fue muy callado, muy amable, nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Mi familia se desmoronó. Mi papá no me habla. Dice que destruí la memoria del abuelo, que arruiné el apellido familiar. Mis tíos me evitan. Mi mamá llora cada vez que hablamos del tema. Las autoridades exhumaron los restos que encontraron en el sótano. 9 mujeres, como había contado. Las identificaron usando registros dentales y ADN. Algunas habían estado desaparecidas desde 1968, la más reciente desde 1974. Todas tenían entre 20 y 30 años cuando murieron. Todas habían sido estranguladas. Sus familias organizaron funerales. Algunos me contactaron para agradecerme. Otros me maldijeron, diciendo que descubrir la verdad después de tanto tiempo solo había reabierto el dolor. No sé qué pensar. No sé si hice lo correcto. Lo único que sé es que ahora vivo con esto, con el conocimiento de lo que mi abuelo era, con la culpa de llevar su apellido, su sangre. La casa sigue siendo mía, legalmente, pero no puedo vivir ahí. La vendí hace un mes. El comprador sabía lo que había pasado, pero de todas formas la quiso. Dijo que iba a demolerla y construir algo nuevo. Espero que lo haga. Espero que borre todo rastro de lo que fue ese lugar. Pero sé que no importa cuántas casas nuevas construyan, la historia permanecerá. Las 9 mujeres que murieron ahí, sus nombres, sus rostros, su dolor, y mi abuelo, el hombre que las mató, y luego se sentó a cenar con su familia como si nada. A veces me pregunto si hay más víctimas, si el diario y las fotos que encontré son todo, o si hay más secretos enterrados en algún otro lugar. He soñado con eso, con encontrar otra trampilla, otro sótano, otras cruces, y la idea me aterroriza. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente conoces a las personas que amas? ¿Si detrás de esa sonrisa familiar podría haber algo oscuro, algo que nunca imaginarías? Yo solía pensar que conocía a mi abuelo. Ahora sé que no tenía idea de quién era, y eso me hace cuestionar a todos los demás, a mi papá, a mis tíos, a mí mismo. ¿Heredé algo de él? ¿Hay algo roto en mí que algún día podría manifestarse? Sé que suena paranoico, pero después de lo que descubrí, ya no confío en nada, ni siquiera en mí mismo. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha inquietado, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez has descubierto algo perturbador sobre alguien cercano. Y por favor suscríbete al canal, porque historias como esta, historias reales, son las que más necesitan ser contadas, para que las víctimas no sean olvidadas, para que los monstruos, aunque estén muertos, sean reconocidos por lo que son. Han pasado 3 meses desde que hice la denuncia. La casa ya está vendida. Los restos de las 9 mujeres han sido entregados a sus familias. El caso está cerrado, oficialmente. Pero para mí, nunca terminará. Cada noche, antes de dormir, pienso en ellas, en sus últimos momentos, en el miedo que deben haber sentido. Y pienso en mi abuelo, en cómo pudo vivir con eso, cómo pudo abrazarme, comprarme helado,
leerme cuentos antes de dormir, sabiendo lo que había hecho. Esa es la parte que más me cuesta entender. La dualidad, el monstruo y el abuelo, ¿pueden coexistir o uno era una máscara del otro? He estado yendo a terapia. Mi terapeuta dice que no es mi culpa, que no soy responsable de lo que hizo mi abuelo, que descubrir la verdad fue lo correcto, pero las palabras no borran la sensación de que cargo algo pesado, algo sucio, algo que nunca podré lavar. Cuando la gente me pregunta de dónde soy, de qué familia vengo, miento, cambio de tema, porque no quiero ver esa mirada de horror, de lástima, de morbosidad. Ah, tú eres el nieto del monstruo de Coyoacán. Eso es lo que soy ahora para muchos, no Daniel, no el tipo que trabaja en marketing, no el que toca guitarra los fines de semana, solo el nieto del asesino. Pero hay algo más que no he contado a nadie, ni a la policía, ni a mi terapeuta, ni a mi familia. Algo que encontré la última noche que pasé en esa casa antes de venderla. Volví al estudio del abuelo, no sé por qué. Tal vez buscaba cerrar un círculo, decir adiós de alguna forma. Estaba sentado en su silla, mirando por la ventana hacia el patio, cuando noté algo raro en el escritorio. Uno de los cajones no cerraba bien. Lo abrí de nuevo y vi que tenía un doble fondo. Había un compartimento oculto. Dentro había un sobre. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita a mano, con la letra del abuelo. Estaba dirigida a mí. Para Daniel, cuando esté listo para entender. La leí temblando. En la carta, el abuelo confesaba todo. Hablaba de su primera víctima, de cómo fue un impulso, algo que no pudo controlar. Hablaba de cómo eso despertó algo en él, algo que había estado dormido toda su vida. Hablaba de la planificación, de la selección, del proceso. Pero también hablaba de su familia, de mi abuela, a quien dijo haber amado de verdad, de mis papá y mis tíos, a quienes dijo haber criado con amor, de mí, su nieto favorito. Decía que yo era especial, que veía en mí algo que no veía en los demás, que yo tenía la capacidad de entender las cosas complejas de la vida. Y al final de la carta, decía algo que me rompió por completo. Sé que algún día encontrarás esto, Daniel, y sé que te juzgarán por ser mi nieto, pero quiero que sepas que no eres como yo. Tú tienes una bondad que yo nunca tuve. Usa esa bondad. Vive la vida que yo no pude vivir, y si algún día sientes la oscuridad que yo sentí, lucha contra ella, porque tú puedes ganar esa batalla. Yo no pude. Quemé la carta esa misma noche. No quería que nadie más la viera. No quería que nadie supiera que el abuelo había pensado en mí, que me había escrito, que de alguna forma retorcida me había amado, porque eso complicaba todo. Es más fácil odiar a un monstruo cuando es solo un monstruo, pero cuando ese monstruo es también tu abuelo, cuando tiene momentos de humanidad, cuando te deja palabras que suenan a arrepentimiento, todo se vuelve gris, y vivir en la gris es más difícil que vivir en el blanco o el negro. A veces desearía no haber encontrado esa carta. Desearía poder odiar al abuelo sin complicaciones, sin matices, pero la encontré, y ahora vivo con eso también, con el conocimiento de que el monstruo me quería, que pensaba en mí, que me veía como alguien que podría redimir algo de su legado. No sé si eso es posible. No sé si uno puede redimir el legado de un asesino en serie simplemente siendo una buena persona, pero lo intento. Cada día intento ser mejor, ser amable, ser honesto, ayudar a los demás. Y cuando siento ira o resentimiento o esos impulsos oscuros que todos tenemos a veces, recuerdo las palabras del abuelo. Lucha contra ella, porque tú puedes ganar esa batalla, y lucho. No porque se lo deba a él, sino porque se lo debo a esas 9 mujeres, a sus familias, a mi propia familia, a mí mismo, porque no voy a dejar que su oscuridad me consuma, no voy a convertirme en lo que él fue, voy a ser mejor, tengo que serlo. Entonces, ¿qué hago ahora? Sigo adelante. Me mudé a otra ciudad, empecé un trabajo nuevo, hice amigos nuevos, nadie aquí sabe quién soy realmente, quién es mi abuelo, y así está bien. Aquí puedo ser solo Daniel, el tipo normal, el que tiene una vida normal. Pero por las noches, cuando estoy solo, cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve pesado, pienso en él, en el abuelo, en las 9 mujeres, en la carta, en la pregunta que nunca podré responder. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cómo reconciliaba sus 2 vidas? No lo sé, y nunca lo sabré. Y tal vez eso sea lo más aterrador de todo. No la maldad en sí,
sino la imposibilidad de comprenderla, la imposibilidad de entender cómo alguien puede ser dos cosas tan opuestas al mismo tiempo. Hay días en que me pregunto si hice bien en denunciar todo, si debí haber dejado el pasado enterrado, literalmente. Las familias de las víctimas tienen ahora respuestas, sí, pero también tienen dolor renovado. Mi familia está destrozada, el apellido familiar manchado para siempre, y yo vivo con esta carga, con este conocimiento, con esta culpa que no es mía, pero que siento como propia. ¿Valió la pena? Creo que sí. Creo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira, pero no voy a negar que hay noches en que desearía no haber abierto esa caja de zapatos, no haber bajado al sótano, no haber encontrado nada, haber vivido en la ignorancia, con la imagen intacta de mi abuelo bueno y amoroso, pero ya no puedo volver atrás, y aunque pudiera, creo que no lo haría, porque esas 9 mujeres merecían ser encontradas, merecían que alguien supiera qué les pasó. Y si yo tuve que sacrificar mi paz mental para darles eso, entonces que así sea. Antes de terminar, quiero decirte algo. Si alguna vez sientes que algo no está bien, si tu instinto te dice que hay algo raro en alguien cercano, no lo ignores. Investiga, pregunta, confía en tu intuición, porque a veces las personas que creemos conocer son completos extraños, y los secretos que guardan pueden ser más oscuros de lo que jamás imaginaríamos. Yo aprendí eso de la peor manera posible, pero tal vez mi historia pueda ayudarte a ti. Tal vez pueda salvarte de descubrir algo terrible cuando ya sea demasiado tarde, o tal vez pueda ayudarte a encontrar la verdad cuando más se necesite, como las familias de esas 9 mujeres que esperaron décadas por respuestas y finalmente las tienen. Gracias a que yo no ignoré las señales, gracias a que seguí investigando, aunque cada descubrimiento me partiera el alma. Así que sí, creo que mi abuelo podría haber sido un asesino en serie. No, lo sé con certeza. Fue un asesino en serie. Mató a 9 mujeres durante una década, las enterró bajo su casa y vivió el resto de su vida como si nada. Esa es la verdad, una verdad horrible, dolorosa, que cambiará para siempre la historia de mi familia. Pero es la verdad, y ahora la sabes tú también. Ahora formas parte de esta historia, porque al escucharla, al conocerla, te conviertes en testigo. Y los testigos tienen una responsabilidad, la responsabilidad de no olvidar, de no dejar que las víctimas se vuelvan solo números, de no permitir que los monstruos sean recordados solo como abuelos amables, porque fueron ambas cosas. Y esa dualidad es lo más aterrador del mal, que puede esconderse detrás de una sonrisa, detrás de un abrazo, detrás de una vida aparentemente normal. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, gracias por no juzgarme demasiado duro. Gracias por darme un espacio para contar esto, aunque me haya costado cada palabra. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias. No todas serán tan personales como esta, pero todas serán reales, o al menos basadas en experiencias reales, porque el terror verdadero no viene de películas ni de novelas. Viene de la vida misma, de las personas que caminan entre nosotros, de los secretos que guardan, de las mentiras que viven, y de las verdades que, cuando salen a la luz, lo cambian todo. Déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que hice bien en denunciar? ¿O debí haber dejado todo como estaba? ¿Qué habrías hecho tú? Me encantaría saber tu opinión. Y por favor, si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte este video, porque no están solos, yo no estoy solo, y tal vez, juntos, podamos sanar un poco de este dolor. Una última cosa antes de irme. He estado pensando en escribir un libro sobre esto, sobre mi abuelo, sobre las víctimas, sobre cómo descubrí la verdad y cómo ha cambiado mi vida. No sé si alguien lo leería, no sé si tengo el valor de hacerlo, pero siento que es algo que necesito hacer, para cerrar este capítulo, para honrar a esas mujeres, para advertir a otros, porque si mi historia puede prevenir aunque sea un caso más, aunque sea una víctima menos, entonces todo esto habrá valido la pena, todo el dolor, toda la vergüenza, toda la culpa, habrá valido la pena. Así que tal vez lo haga, tal vez escriba ese libro, y tal vez algún día puedas leerlo y conocer la historia completa, con todos los detalles que no puedo contar aquí, con todos los secretos que aún guardo, porque sí, hay más, siempre hay más, pero eso es para otro día. Por ahora, solo quiero pedirte una cosa. Esta noche, antes de dormir, piensa en las 9 mujeres.
Piensa en sus nombres, que no puedo revelar por respeto a sus familias. Piensa en sus vidas truncadas, en sus sueños no cumplidos, en el terror que sintieron en sus últimos momentos, y luego piensa en cómo vives tu vida, en cómo tratas a las personas, en los secretos que guardas, y pregúntate, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué quiero que se diga de mí cuando ya no esté? Porque al final, eso es lo que importa. No cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Y mi abuelo vivió una mentira tan grande que destruyó vidas, familias, futuros. Yo no quiero eso. Quiero vivir en la verdad, aunque duela, aunque sea difícil, aunque me cueste todo, porque la verdad, por terrible que sea, es lo único que nos hace humanos, lo único que nos separa de los monstruos. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, si es que hay un próximo video, porque después de esto, no sé si puedo seguir, no sé si tengo más historias que contar, no sé si quiero revivir este dolor una y otra vez. Pero si decides quedarte, si decides suscribirte, si decides acompañarme en este viaje oscuro, te prometo que no te defraudaré. Te prometo que cada historia que cuente será honesta, será real, será de corazón, porque eso es lo que te mereces, eso es lo que todos merecemos. Honestidad, verdad, aunque duela, siempre la verdad. Buenas noches, que descanses. Y recuerda, a veces los monstruos no están bajo la cama, están sentados a la mesa, compartiendo la cena, sonriendo como si nada. Y eso es lo más aterrador de todo.